Ya están ingresando. Estamos, están ingresando, muy bien. Buenas noches, doctoras, bienvenidas. En pocos minutos daremos iniciar el webinar. Ahí se ve cómo va subiendo el número. Buenas noches, Lisbeth. Primera persona en nuestro chat. Ujú. Sí, estuvo increíble. Hemos llegado ya casi a 300. Y lo bueno es que estamos a nivel de todo país. Hay del oriente, de la costa, de la sierra. Y le digo, a veces uno dice la pandemia que nos ha traído. Yo creo que nos ha traído más comunicación con toda la gente que está más lejanos y que no ha tenido oportunidades. Y esta es una oportunidad. Sí, muy de Así acuerdo, es. Patricia. Muy de acuerdo. Creo que de las cosas buenas que se pueden sacar de este dolor que ha sido la Sí, pandemia sí. mundial, nos ha permitido ver cómo las tecnologías se pueden ocupar para conectar a las personas y no solamente para distraerlas como parecía que era. Así que también feliz y he tenido una experiencia similar porque gracias a esto puedo estar acompañándole hoy día virtualmente allá en Ecuador, que es un país tan bonito que he tenido la oportunidad de visitar y quiero volver pronto. Así que ojalá me Encantado, reciban. Daniel. Cuando quieras, mi casa está a la disposición. Yo conozco Guayaquil y por supuesto la vuelta a Montañita era Ah, obligatoria. ¿no conoces Quito? Aún no, no, Quito Te no. falta conocer. Me imagino, Ahí sí. donde yo vivo en Sangolquí, que es un valle mucho más calientito. Quito queda un poquito más arriba, pero sería un gusto tenerte en mi casa. Supuesto, muchas gracias. Voy a cobrarle las Un, palabras. Ve, un salón perfecto. rico en Sangolquí. Bueno, y cuando quieran venir a pasar frío a Chile, bienvenidas también, pues. ¿En qué parte de Chile estás, Daniel? Yo actualmente estoy en Santiago, pero mi casa, mis raíces están un poco más al sur, en una localidad que se llama San Vicente de Tahuatahua. Eh, Mm, y eso ya, ahí hace un poco más de frío, es campo, más verde. Y si yo le diera alguna recomendación, bueno, todo Chile es hermoso, pero si pueden llegar alguna vez a Punta Arenas, Torres del Paine, es un paraíso. Es un paraíso. Hay que ir muy abrigados, pero vale la ujú. pena porque es realmente Sí, el fin del mundo y es una maravilla. Hermoso, debe ser hermoso. Es un tour, hermosísimo. doc. Soy Ahí le regidor. avisamos para que nos haga el tour. Sí, yo encantado. He tenido la oportunidad de ir y es una maravilla, pero es extraordinario. Los europeos les gusta mucho, viajan mucho hacia ese sector. Incluso con pandemia trataban de venir igual, porque dicen que una maravilla, de las maravillas modernas, es una de aquellas. Bueno, ustedes tienen la isla Los Galápagos. Galápagos. Ah, wow, eso sí que, qué historias mundiales tienen. Así que también es uno de los próximos viajes que tengo que hacer. No sé cómo estará la situación ahí todavía en ¿Sabes Ecuador. que en Galápagos toda la gente en sí ya está vacunada? Sí, Ah, mira, es la parte de que está ya con todo bien, porque tienen que también haber la reactivación. Ellos viven claro, turismo. del turismo. Claro, claro. Estamos bien. Qué bueno que estén vacunados ahí, tienen la oportunidad de reabrir. En Chile ya tenemos un hito. No sé si ustedes han visto la noticia, Chile tiene un plan de vacunación increíble, muy rápido, muy certero y ya el 80% de la población nacional está con las dos vacunas, las dos dosis, así que Qué estamos bueno. esperanzados, pero no hemos bajado la guardia todavía porque uno se relaja y vuelve. Así que hay que tener mucho cuidado. Eso es Así. lo bueno, doc, no nos ha dado la guardia. Así es, hay que mantener ahí la guardia. Hay harta gente saludando en el chat. Me están diciendo que vivió muchos años en Chiloé. Helen, no, no, Helen sí, Helen Bastida Sí, vivió muchos años en en Chiloé. Carolina. En la isla de Chiloé es una isla mágica, les digo. Hay mucha historia de brujos, fantasmas, barcos. Uf, es una cosa increíble Chiloé.
pero es hermoso. Qué lindo. Yo cuando puedo voy a Ancud, maravilloso. Cuando puedo yo voy a Ancud también a comer el famoso curanto en hoyo, así se llama. Mm, Y se ¿y qué? hace literalmente en la tierra. Ah, Se cuecen mariscos, pues, papas. Es una cosa pero tradicional de acá. Ya voy a empezar a emocionarme con mi país porque hay muchas cosas lindas acá. Helen, cuando quiera vuelva. Vamos con hartas vacunas ya, así que hay seguridad un poco más en el ambiente. Esta gente se ha Doctor, ¿y qué sumado, qué tal la bueno, ¿eh? experiencia en Montañita? Bueno, ustedes saben mejor que yo, que mucha rumba en montañitas, pero un clima que nosotros, para los chilenos, es un clima tropical, mucho calor, el agua tibia, yo creo que eso fue lo que más valoré, eso de poder estar bañándome en la playa a las 9 de la noche, aquí en Chile ujú. eso no sucede, acá el agua es muy helada, entonces para mí era un sueño y la pasé muy bien, descansé mucho, conocí muchas personas de muchos países y la hospitalidad de los hermanos ecuatorianos es extraordinaria. Así que yo me vine feliz, con hartos kilos de más también porque come muy rico. Así que Qué fue un bueno, placer. Y en Guayaquil también, muy bonito. Ah, y Guayaquil, ¿hace qué tiempo estuviste en Guayaquil? Esto debe haber sido hace unos 6 años atrás, más o Ah, no, menos. Guayaquil ha avanzado bastante desde hace 6 años. Yo pude recorrerlo un par de días y me gustó bastante. Bueno, encontré también mucha gente que me contaba, ¿no? Cosas de la cultura, me preguntaban mucho por artistas nacionales de mi país, que yo me impresioné como escuchaban música de chileno, entonces era muy entretenido. Y después ya en el viaje nos fuimos en una ruta, creo que se llama Ruta del Sol o algo así, ustedes Así, me pueden... claro, por toda la costa, sí. Y de verdad que yo lo disfruté muchísimo. Fue un viaje muy bonito y nunca voy a olvidar que la primera noche nos quedamos en un camping y la amabilidad de ese señor que atendía ahí. Y yo decía, esto es otra cosa, esto es vivir con otro ritmo. Y bueno, con muchos buenos recuerdos en realidad. 7:06. A las 7:10 iniciamos, mi querida Saidi. perfecto. Voy a tener está listo entonces el encargo acá también. Muchas Nos siguen gracias. saludando en el chat. Vilcabamba, lugar de eterna juventud. Qué buen dato, ¿ah? La provincia de Loja, Loja. en Ecuador. O sea, recuerdos a Mire, todos. es la provincia que está totalmente al sur. Mira, Ah, que tenemos ahí. al sur, esto está cerca de Perú. Del Perú, sí. Es la última provincia. Bienvenida, estimada Fanny. Qué lindo. También puede estar en Perú. Bueno, ya he ido 2 veces a Perú. Y hay una compañera peruana, como es obstetra, que también está ingresando a la reunión. Perú, buenísimo el pisco sour de Lima. Nunca lo voy a olvidar. Por si está ahí nuestra querida amiga peruana. Hay una controversia si el pisco es peruano, chileno. A mí no me va la controversia. El pisco peruano es exquisito. Y si me dan uno, yo no voy a decir que es chileno. Es peruano y es exquisito. 3 minutitos más comenzamos con la presentación, así que si quieren ir a buscar agua o algo, tecito como yo tengo acá, es un buen momento. Listo, ya estamos. Ay, mira también. Bueno, Venezuela. Tengo muchas amigas y amigos venezolanos aquí en Santiago. Así Sí, que tengo muchas gracias. muy cercana a la cultura del país de Venezuela y me encanta. Aunque no he podido aprender a bailar como ustedes. Tengo que decirlo. Me han enseñado, pero no he podido. Poco a poco, doctor, poco a poco. De hecho, ahora que lo recuerdo como dato, nosotros estamos trabajando, hay 2 personas de mi equipo de Fundación CESI que son de Venezuela, de Maracaibo. Para Excelentes que trabajadores. Sí,
Sí, yo no me atrevo a decir nada porque a veces son ofensas y yo como no las conozco, solo digo que son de Maracaibo. Ustedes sabrán los gentilicios que tienen, pero Sí, sí, sí. me encanta el acento y la manera que es como se expresan. Muy No alegre. hablan casi. Ahí me están diciendo que vaya a Guayaquil, dice. No ves, ya te están. Es, Ya ahora tiene Guayaquil, te van a sobrar las casas. Voy a tener que estar un mes más o menos en Ecuador. Sí. Qué entretenido. Muy bien. Ballenita, ¿qué será ballenita? mira, te invito a Vallenita, en donde has estado, mira. Ballenita. Sí, o sea, de donde estoy, es montañita, está Ajá. en la misma ruta, un poco, Ah. digamos, en la misma línea. ¿Y ballenita es por alguna razón? Tiene unas lindas playas, Ujú. ¿Y lo mismo ballenas? Salinas. ¿Se ven ballenas? ¿Sabes que es una temporada en que yéndolo por la ruta del sol, más o menos al frente de Manabí, tenemos las ballenas? Claro, ahí Helen me está diciendo por la ballena jorobada. Ajá. Tienen avistamiento de ballenas. Qué extraordinario. Acá en el sur de Chile también ocurre, pero ocurre con ballenas azules y ocurre con orcas. Eso ya Mm, para para el lado de Magallanes, una zona que hoy día además la felicitaron porque están con 0 casos de COVID positivo hace 2 semanas. 0 casos. Han vencido al COVID en Magallanes, así que un trabajo extraordinario los equipos de salud. Extraordinario. estupendo. Estupendo. Un hito a nivel internacional. Ojalá se mantenga. 8,10 acá en Chile, 7,10 en Ecuador, ¿no? Sí, iniciamos. Iniciamos entonces. Buenas noches, doctoras, bienvenidas. Le doy la bienvenida al doctor Daniel desde Chile, gracias por acompañarnos esta noche, y a la doctora Muchas Patricia. gracias. Para Laboratorios Excelti es un placer estar con ustedes esta noche. A continuación le pasaremos un pequeño video recordándole alguna de nuestras marcas. Exceltis es una nueva forma de pensar y actuar. Estimados doctores, es un gusto saludarles por este medio. Para Exceltis Pharma Ecuador es un honor contar con su apoyo, mediante el cual miles de pacientes ecuatorianas se benefician de nuestro portafolio bioequivalente en vivo y de origen europeo. Por eso, el día de hoy quiero hablarles de una nueva solución terapéutica para beneficiar a esas pacientes. Belnatal es el multivitamínico completo con DHA y EPA que promueve la formación de la membrana celular de materia cerebral y retina durante el embarazo, promoviendo así un desarrollo y desempeño cognitivo y motor superior. Recuerde que la combinación DHA más EPA potencia la absorción y acción de ambos ácidos grasos. Muchísimas gracias, doctor. Le cedo la palabra a la doctora Patricia para dar inicio al 9 webinar. minutos faltan para... Muy buenas noches a todos los compañeros y especialmente a Daniel, que está apoyándonos en este momento. Pero antes de dar inicio, quiero primero hacer mi llegada de felicitación a los laboratorios de Exceltis porque hoy cumplen 2 años de introducir la bioequivalencia in vivo. Ha sido un trabajo, digamos, difícil, pero con resultados excelentes. Felicitaciones. Ahora sí me voy a permitir presentarles a nuestro ponente. La Fundación CECI es una organización sin fines de lucro, creada hace más de una década por el prestigioso psiquiatra Dr. Ricardo Capote Martínez. Actualmente trabaja con más de 200 establecimientos educacionales de todo Chile en la implementación de programas de educación en afectividad, sexualidad e inteligencia emocional.
El doctor Daniel Alejandro Seguel Rodríguez es psicólogo clínico de la Universidad Central de Chile, máster en Sexología, Educación y Asesoría Sexológica del Instituto Sexológico de Madrid, diplomado en Educación Afectiva y Sexual de la Fundación CESI, diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Fundación América por la Infancia, diplomado en Coaching, Universidad Católica de Chile, diplomado en Inclusión y Equidad en Educación Superior de la Universidad de Chile, formación en Educación Sexual de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, experiencia laboral en reparación de abuso y maltrato grave en Servicio Nacional de Menores de Chile, asesor técnico en afectividad y sexualidad para el Ministerio de Educación de Chile, charlista y colaborador de distintos organismos latinoamericanos que se dedican a temas relacionados con la educación sexual. Hoy vamos a trabajar en el tema educación, sexualidad desde una perspectiva moderna y comprensiva. Muchísimas gracias. Con usted está Daniel Seguel. Muchas gracias, doctora, por esa introducción tan correcta y concreta respecto a nuestro trabajo como fundación, pero también de mi persona. Bueno, han podido ver que quizás me veo joven y no es tanta la juventud que tengo. Tengo buenos genes y por lo tanto tengo algunos años bastante de experiencia en este ámbito, al cual llegué precisamente porque había una deuda pendiente, ¿no? Así como en muchos países de Latinoamérica, podemos considerar que la educación sexual o en sexualidad es un tema que no se habla en demasía y que a veces se trata de maneras muy poco integrales, de una manera un poquito dirigida a ciertos objetivos que pueden ser muy loables, pero que no responden a un desafío mayor. Y hoy día mi objetivo, en un espacio breve, ¿no? Ojalá con mucha participación de ustedes, es mostrarles un modelo que podría llegar a ser considerado como una propuesta primero moderna y también comprensiva. Ese es mi gran objetivo y voy a ver si logro que ustedes me escuchen y ojalá lleven algunas de las ideas que les voy a presentar como algo interesante para seguir reflexionando en el futuro y tal vez ir tomando líneas de acción en ese ámbito. Ya la doctora ha presentado a nuestro fundador, que además nos dejó el año 2020, pero bueno, nos dejó un legado muy grande, muy bonito, el cual hoy día honro también con esta presencia con ustedes. Ahí el doctor Ricardo Caponi, psiquiatra, autor de muchas publicaciones, a quien le dedico también esta presentación. Y parto con una frase que intenta ser bastante provocadora. Ustedes la pueden leer en la pantalla. Me dicen si se ve la pantalla todo bien, ¿no? Porque yo no veo lo mismo que ustedes. Sí, Sí se ve. sí Perfecto. está. Entonces ven perfectamente esta frase provocadora, ¿no? El sexo está en todas partes y en todos los tiempos, nos dice Watts, un investigador allá en el año 93. Y uno podría estar de acuerdo, o podríamos decir, no, el investigador se equivoca, porque lo que está en todas partes no es el sexo, es la sexualidad. Y otros dirán, no, la sexualidad no está en todas partes porque aparece en algún momento de la vida, no está siempre presente. Por lo tanto, esto es un error, está generalizando. Y podríamos empezar a discutir si esta frase es o no es tan válida como parece en un momento, pero yo quiero defenderla y quiero defender incluso que diga sexo y no sexualidad. ¿Y por qué dirán ustedes? Veamos por qué dirán ustedes que me estoy equivocando, que quizás estoy tomando un camino arriesgado. Me gustaría que en el chat, ese sí lo puedo leer, pusieran en un concepto, ¿qué entienden ustedes por sexo? ¿A qué le refiere el sexo? Tendrán que definirlo en una palabra. No sexualidad, sexo. Y los voy leyendo y las voy leyendo en el chat. ¿Qué es? ¿Qué entienden por sexo? Voy a esperar que piensen unos minutitos y los quiero leer. No sé. Eso, ahí va. Natalia, gracias. Cuerpo. Bien. Natalia dice sexo, cuerpo. Bien. ¿Qué más? Necesito más.
Cecilia, sexo es lo que nos identifica hombre y mujer. Patricia, la doctora, dice, amor, hay una relación distinta a las primeras dos, ¿no? Y lo lleva a un terreno de las relaciones. ¿Qué más? Doctores y doctoras, particularidad propia del hombre y de la mujer, nos dice Cristian, gracias. Y Juliana, no, Juliana se está presentando, no me dijo que era sexo. Características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y la mujer. Ya, el ser identificado, dice Helen. Helen se va por una línea de identidad. Valeria dice sexo, órganos genitales que nos diferencian del hombre y la mujer. Perfecto. ¿Qué más? Mayuri está saludando, así que no voy a leer el buenas noches como que fuera una respuesta a la pregunta. Vamos, porque nosotros vamos a hablar hoy día de sexo y de sexualidad. Entonces quiero saber qué saben ustedes del sexo, qué les aparece en su cabeza. Imagínense que están llegando a un centro de salud y le dicen, vamos a hablar de sexo. ¡Pum! ¿Qué me imagino? Veo que sigue llegando gente. El acto sexual. Ya, esa no había salido. Muy bien, Pilar. Esa no había salido. Es un acto sexual, ¿no? Cuando dicen, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de lo que sucede entre los amantes, por ejemplo, ¿sí? Sexo, contacto de los genitales y sexualidad, aparatos genitales masculino y femenino. Wendy nos dice eso. Brian está saludando, así que lo vamos a saludar también. Perfecto. Ahí veo ya una variedad de respuestas sobre el sexo. Gabriela nos dice relación de intimidad entre hombre y mujer. También se va por el acto, ¿sí? Y yo les quiero poner un desafío entonces. Si el sexo va por esa línea, el coito, dice Elizabeth, el placer, dice Anne, qué bueno que aparece esa palabra. ¿Qué pasaría si ahora tratamos de diferenciar esto que pensamos del sexo de otro concepto que no es igual, que es sexualidad? Y para hacerlo más entretenido, vamos a hacer un desafío. ¿Qué será la sexualidad entonces? Si el sexo va por lo que ustedes han dicho. Yo no estoy diciendo cuál para mí es el sexo, solo estoy leyendo lo que ustedes han puesto. Pero veamos entonces sexualidad. ¿Será distinta al sexo? ¿Será lo mismo? Probemos ahora con un concepto, no explicaciones, no texto, una palabra, a lo sumo dos, pero que comiencen con la letra E. Sexualidad o conceptos asociados a la palabra sexualidad y a la idea de sexualidad que usted tiene, que comiencen con la letra E. Hagan este juego mental conmigo y en el chat les voy leyendo con la letra E. Sexualidad, emociones, bien. Es encuentro, bien. Helen, Valeria y Helen captaron el juego inmediatamente. Vamos, con la letra E. ¿Qué tiene que ver la sexualidad? Que empiece con E para ustedes. Enamoramiento, Elizabeth. Estímulo, Miguel. Bien. Lo sigo leyendo, está muy interesante. Enamoramiento se repite con Wendy. Andrés también se va por el enamoramiento. Susana, empatía. Ojo, aparece ahí un valor, ¿no? Una actitud empática, empatía, expresión, nos dice Cristian. Qué maravilla, Cristian, muy bien. Fanny, expresión. Llegó Cristian un poquito antes, pero a usted probablemente se le ocurrió al mismo tiempo. Entorno, nos dice Gabriela. Y empiezan a aparecer muchas más. Yelena, estimulación, excitación, estímulo, encantamiento. Lourdes, wow, esa palabra hace tiempo que no la leía. Encantamiento. Experimentación, Yuleni. Entendimiento, erotismo, emociones, emparejamiento, estado emocional. Ahí con dos E. Muy bien, Ana Lucía. Muy bien. Y vamos viendo que estamos generando nuestra propia idea de sexualidad en este momento con la letra E. Y creo que nadie ha dicho algo que yo pudiera decir, no, eso no es sexualidad. Al contrario, creo que me están dando algo muy, muy enriquecido como concepto. Entrega, efecto, empoderamiento, enfermedad. Ojo, también, ¿no? Muchas personas acá trabajan en el ámbito de salud preventiva y ven enfermedades o infecciones, como le llamamos hoy, que tienen que ver con actos propios de las parejas, ¿no? El acto de la cópula, etcétera. También entonces va a preocupar. Éxtasis. Tanto nos preocupamos por ese momento de placer, ¿no? Algunos preguntan, van a la consulta, doctor, ¿sabe qué? Quiero llegar al éxtasis cuando estoy con mi pareja, pero no lo logro. ¿Qué puedo hacer? Y se transforma en un problema, ¿sí? Educación. Nicole, educación. Sexualidad tiene que ver con educación. ¿Por qué dirán ustedes? Vamos a tratar de descubrirlo. Expresión y ETS
Ahí está enfermedad de transmisión sexual, pero yo lo voy a tomar como también un etcétera, etcétera, etc, etcétera. Gracias por la participación que han tenido, estimadas y estimados doctores, porque de eso va la sexualidad. Primero, de reconocerla en toda su amplitud como una dimensión. Y esto lo podríamos jugar con la A y con la B, y les doy esta experiencia si quieren repetirla en el ámbito educativo, en un taller de formación, con su usuario o usuaria en el sistema de salud. Dejen que ellos creen también lo que es la sexualidad para ellos, con qué lo relacionan, porque así nos vamos a ir acercando a una postura que es mucho más moderna, donde vamos a tratar no solamente de identificar la sexualidad desde estos dos grandes modelos, ¿no? Que son los que la mayoría de la gente va a referir, que ustedes también lo han hecho, ¿no? Como la división orgánica que algunos refirieron acá como sexo, pero también las cualidades que nos distinguen sumando la identidad que apareció en este ejercicio. Pero también va a referir la sexualidad en la cotidianidad al comportamiento erótico, a aspectos físicos de la personalidad que refieren al deseo del encuentro con un otro. El encuentro apareció aquí. Perfecto, esto es lo que la gente más o menos puede tener de base porque es lo que socialmente hemos ocupado. Pero desde una perspectiva moderna, la sexualidad y el sexo son conceptos mucho mayores. La sexualidad la vamos a considerar la vivencia. Es más, la vamos a considerar la vivencia del sexo. ¿Cómo así? La sexualidad es una manera de vivirse. Yo aquí hice un juego conmigo mismo y les invito a que ustedes lo hagan después, cada uno en su casa. Escribir la palabra sexualidad y tratar de hacer este juego de palabras, ¿no? Donde voy buscando como un crucigrama qué me nace decir de cada una de las letras y creo mi propia experiencia de sexualidad. Y fíjense que la mía, la mayoría está en verbo, en lo que se puede hacer, sentir, expresar, cuidar, amar, elegir, disfrutar. Por ahí va mi concepción de sexualidad, que va en la vivencia, va en el saber quién soy y luego expresar este quién soy, vivirme desde quién soy. Ahora, ese quién soy se ha configurado de algún lado. Y ahí es donde aparece el sexo. Y no el sexo desde una mirada biológica solamente, sino que de lo que a mí me constituye como el hombre que soy. En el caso de usted, Ed, Egda, Egda, claro, la mujer que usted es. Gabriela, la mujer que usted es. Pilar, la mujer que tú eres. El sexo tiene que ver con quién yo soy como ser sexuado. Desde la perspectiva moderna, nos alejamos de la asociación de sexos genitales, porque si no nos reduce, nos deja en un espacio solamente de prevención y de alguna prevención. Y cuando hablamos de sexo como el ser sexuado, nos amplía y nos muestra la identidad para luego ir a la forma como me relaciono con otros, que es la sexualidad. Y cuando quiero hablar de prevención, me voy a un concepto distinto, que puede ser la amatoria, el erotismo, la reproducción. Y voy dándole a cada concepto su dignidad. Porque si queremos hacer educación sexual, no podemos hacerla solo desde un ámbito. Eso ya está demostrado que tiene alcances que no son generales, que no van a cambiar mucho las cosas. Pueden tener buenos indicadores en algunos temas de higiene, en algunos temas de ITS, en algunos temas de embarazo adolescente, pero no van a resolver la gran duda de la educación respecto al ser sexuado, que es básicamente quién soy yo o cómo me configuro yo, en este caso, como el hombre que soy, como la mujer que estoy siendo. ¿Sí? La educación sexual entonces va de eso, si hablamos de una educación sexual moderna, de reencontrarnos con el valor del sexo. Y el sexo es un valor, no es un problema, no es un riesgo, no es un peligro. Que ocurren cosas riesgosas y que ocurren cosas negativas en algunas conductas sexuales, ocurren. Pero en la mayoría, el sexo es una manera de vivirse y es hermoso. Se puede cultivar. Es un valor a cultivar. Esto quizá lo más rupturista que ustedes van a escuchar, y yo me estoy parando desde la sexología para decirlo, no de la psicología. Sexología. Les estoy diciendo que el sexo es un valor y ha sido un valor para la especie humana desde el inicio de los tiempos. Y lo que nosotros deberíamos empezar a mirar, más que los aspectos del derecho o los aspectos del deber ser, tendría que ser el hecho sexual humano, el hecho de ser sexuados como humanos.
¿Qué implica eso? ¿Qué potencialidades tiene eso? ¿Y cómo podemos transmitir eso como un valor en sí mismo? Porque el sexo nos define como diferentes. Y eso es maravilloso. Sería una lástima que el mundo fuera solo de iguales. Ahora, el por qué la gente podría situarse más bien a hablar de genitales cuando habla de sexo, o hablar de placeres solamente cuando habla de sexo, pensando en placeres genitales, o hay otras personas que se van a situar en esta dimensión de la identidad, porque nosotros cargamos con una historia en educación sexual, una historia cultural. Si bien antes no había una educación sexual formal, siempre se ha educado en sexualidad. Desde los primeros años de los homínidos se han puesto reglas, normas, se ha entendido de una manera. Y al inicio de la historia del ser humano, vamos a situarnos en Grecia antigua, en la Grecia de los clásicos. Se hablaba de sexo, pero no con la palabra sexo. Se hablaba del eros, que no es el mismo erotismo que hoy día consideramos, en absoluto. Pero se hablaba de este eros, que era más bien un dios. Platón diría que es la conjunción entre poros y penia, entre lo que abunda y lo que escasea. ¿Sí? Y esta concepción entonces lo que trató de explicar básicamente en el eros fue el acto reproductivo, el cómo los seres humanos se reproducen, y siguen viviendo y siguen haciéndose familia y conservando, digamos, su estirpe. Eso le preocupaba a los griegos, no les preocupaban otras cosas como algunas conductas que para nosotros sí nos preocupan, ni tampoco se hacían de los deseos, sino que iban a explicar los placeres de la carne, por un lado, pero por otro lado, lo más importante era el cómo nos reproducíamos. Y eso después pasa a Roma. Y en Roma se le da la connotación de sexo por primera vez. Esto es como 100 años antes de Cristo. Y se le da la connotación de sexo, pero no como el sexo que hoy hablamos, aunque con intuición sí iba en la misma línea de la teoría moderna. Lo que se dice del sexo es que proviene de la palabra sexo, sex, la raíz sex, viene de sexus, que viene de el verbo secare, que implica un corte, división, aquello que nos hace distintos. Y con esa noción se establece el sexo en la antigua Roma y se va a todos los países que tienen raíces latinas, porque básicamente nosotros también tenemos esas raíces, helénica y latina. Y empieza a permear entonces la idea del sexo como esta división, para luego convertirse en un nuevo desafío. Si hay una división y ya lo reproductivo lo tenemos más o menos resuelto con lo de los griegos, ¿qué pasa entonces con los deseos de estas personas que son distintas? ¿Por qué las personas desean algo distinto y no se buscan siempre los mismos? Buscan experiencias distintas. Y ahí pasamos al segundo locus, que es el locus de los placeres, o el locus hedónico, que básicamente nos va a dotar de un nuevo concepto, el sexo, y lo va a poner al lado. Y le va a decir, no solo hablemos de sexo, sino que hablemos de los deseos eróticos. ¿Qué tiene que ver los deseos eróticos acá? Es muy importante, porque cuando se establece el camino de los deseos, primero se hace en contraposición a la reproducción. Entonces la reproducción va por un camino y por otro va el deseo. Y este deseo se vive de manera amoral, porque la moral indicaba que la reproducción se hacía en la pareja y habían casamientos, ¿no? Que era para preservar la familia, pero los placeres se podían vivir por fuera, a través de las cortesanas, ¿no? De las cortes del amor. Bueno, al sur de Francia. Bueno, ahí aparece el famoso amor cortés. Y se mantiene el siglo XII, cuando hay una moral cristiana imperante en Occidente, hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, donde hay una nueva revolución. Y se dice, bueno, esto de los placeres, que además en el siglo XVIII toma otro nombre, ¿no? El amor romántico, el que hoy día muchos jóvenes rechazan, además porque hay muchos mitos, ¿no? El amor romántico es muy machista, ¿no? Entonces se rechaza esa idea del amor romántico y se empieza a crear una revolución junto con el siglo de las luces, la ilustración. Y se dice, bueno, esto no va ni de reproducción y no va solo del deseo. Esto va de ambos y más. Esto va de los seres sexuados y sus deseos sexuados, o sea, sus deseos distintos, y además donde orientan el deseo y lo que quieren, y se empiezan a proyectar los sujetos sexuados como lo que yo quiero ser, lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero tener, y se establece la lógica de los derechos humanos. En primer momento, los derechos del hombre,
Y aparecen las mujeres del siglo XIX. No, esta vez no. Esta vez nosotros no vamos a pasar de nuevo por lo que hemos pasado. Ahora vamos a ser reconocidas como sujetos de derecho y sujetas sexuales también, con nuestros propios deseos. Y aquí se nos complica entonces la torta. Y qué bueno que así sea, ¿no? Porque se hace más sabrosa. Porque ahora empezamos a hablar de los deseos de los seres sexuados. Hombres y mujeres, no hombres o mujeres, como era antes de este paradigma. De este paradigma entonces pasamos de la razón del sexo a través de la cuestión sexual a la configuración. Y aparecen autores que ustedes conocen, ¿no? Aquí en Latinoamérica, Freud es muy conocido, que establece que la raíz de muchos males está en la represión del sexo. Y se establece entonces una idea de la revolución sexual. Pero ojo con esa idea, porque a veces se ve muy libertaria la idea de la revolución sexual. Nos van a entregar libertades para vivir nuestra sexualidad, pero no confunda, porque las libertades sin una epistemología clara y una base nos puede llevar más bien a otro tipo de prohibición. Por supuesto, porque pasamos de un péndulo donde estaba prohibido, ahora es permitido, y luego lo que estaba permitido podría fácilmente volver a ser prohibido por cualquier razón. Y eso hoy día lo estamos viendo también en el mundo, porque a raíz de ideas muy sanas y muy interesantes, por ejemplo, que se han puesto en la palestra debido a muchas cosas a veces aberrantes que han ocurrido en el mundo respecto a los abusos, a la violencia, aparecen algunas ideas que no establecen la libertad como un valor, sino que empiezan a pedir que cada acto del ser humano esté ojalá notariado, porque podría ser violento, podría molestar a alguien. Y nos vamos dando cuenta que el accionar del sexo vuelve a ser de nuevo encasillado, pero en otra caja, con otro color, donde no nos permiten pensar en esto, sino que nos vienen a normar por el bien nuestro. Siempre las normas aparecen por el bien nuestro. Y es el bien nuestro, la norma del sexo. Yo le invito a reflexionar, le invito a tener una actitud de cultivo. Tal vez hay que volver a repensar lo que definimos como sexo y sexual y sexualidad, para luego ver si todas las connotaciones actuales van en la línea del cultivo o más bien van en una línea de otra nueva norma. Yo les propongo mirar el sexo como un valor. Ya le he puesto de qué palabra viene, la raíz del sexo, del latín. Y ojo, hasta el siglo pasado se establecía además cuáles son los sexos. Hoy, con la teoría de género, hay más posibilidades de pensarse los hombres y las mujeres. Y aparecen hombres trans, hombres no binarios, mujeres no binarias. Yo digo hombres y mujeres porque independiente del género y de las vivencias, los modos de sexuarse siempre están entre los hombres y las mujeres, ¿sí? En graduaciones, en experiencias, pueden ser todas distintas, pueden haber hombres trans, mujeres trans, por supuesto, pero no nos perdamos el sexo por abrirnos al género, ¿sí? Porque el género es una categoría que no viene de la sexología, viene de otra teoría, y es muy interesante de analizar, pero que no se nos pierda el sexo en esto. El sexo es un sexo humano, parte de la misma raíz y toma caminos distintos, pero siempre tenemos algo de la misma raíz. Somos hombres y mujeres, no hombres o mujeres. Insisto en esa frase. Si tomamos el sexo como un valor, entonces se puede cultivar. Y se cultiva en la educación a través de un proceso muy bonito, que es el darse cuenta de que tenemos un proceso que se llama sexuación, donde vamos viviendo desde el yo, desde el yo soy, con el ambiente, con lo que aprendo, con lo que deseo, y esto va dinámico y va cambiando en la intensidad y en los deseos durante toda mi vida. Por lo tanto, van a haber momentos donde necesito cierta información, necesito ciertas reflexiones y otros momentos donde voy a necesitar otras cosas. Lo que no puedo hacer es negarme mi condición sexuada. Haga lo que haga, no se niega. Y lo otro que puedo hacer, o que no puedo hacer, disculpen, es pensar de que aparece en un momento mi sexualidad. Tu sexualidad viene porque eres ser sexuado desde que naces, incluso antes, y tu sexualidad se va contigo a la tumba. No hay manera de que en algún momento pongas pausa a tu proceso de sexuación. Lo interesante es mirarlo. Y quizás mirarlo también con una raíz valórica, que a veces uno piensa que los valores son más bien represivos, ¿no? Como que vienen a normar. No, los valores vienen a guiar también. Y si el sexo es nuestro valor, que es un valor laico, ¿sí? Nos anima a pensarnos como seres sexuados en un camino del deseo,
de lo que yo deseo ser. Entonces a la pregunta inicial que le hacía, ¿qué tipo de hombre o qué hombre soy ahora? Agrego la pregunta, ¿qué hombre voy a ser o quiero ser mañana? ¿Y qué hombre quiero ser con mi pareja? ¿Y qué hombre quiero ser con mis hijos? Y ahí aparece la historia del sexo, porque eso va a guiar mis decisiones. Entonces no voy a esperar que una norma me diga qué hacer o cómo cuidarme, sino que voy a buscar la instrucción precisa porque ya quiero cuidarme. Porque esa definición la tengo desde la profunda convicción del ser sexuado que soy y habiéndola comparado con el ser sexuado que quiero ser y el tipo de relación que quiero tener. Hoy día se habla mucho del consentimiento. Qué bueno que se hable de él. Pero esa reflexión aparece porque habían parejas que no estaban haciendo las cosas que deseaban. O alguien de la pareja no deseaba lo que la otra persona deseaba y como no hay comunicación, pasaban a la violencia, pasaban al abuso. Y eso ocurre porque no hicimos la conversación previa. ¿Qué tipo de pareja queremos tener? ¿Qué deseamos de esta pareja? Entonces vuelvo al punto. La educación sexual, más que de información, va de la reflexión de los deseos de los seres sexuados. Porque finalmente, si los deseos de los seres sexuados van a la convivencia, estamos bien. Va a aparecer la empatía, va a aparecer el encuentro, va a aparecer el consentimiento sin que lo tengamos que normar por ley. Va a aparecer como un acuerdo de convivencia. Y el que no lo logra o no lo hace es otro problema. ¿Sí? Ahí hay un problema que no quiere escuchar los deseos del otro o desea cosas que el otro no desea. Y eso ya es un problema mayor, ¿no? La mayoría de la gente sí es capaz de desear y desearse en convivencia. Entonces, como máximas, desde esta perspectiva moderna, somos seres sexuados, vivimos este proceso de sexuación día a día, y lo que más importa no es ni lo biológico, ni lo histórico, ni lo cultural, es todo junto. Así que no buscamos medias tintas, buscamos nuestra biografía. Y explico mi manera de ser mirando mi biografía y, por qué no, mirando la biografía que me han entregado mis padres, mi escuela, mis instituciones. Ellos han construido en mí y veo yo entonces cuánto pesa esa construcción, qué quiero mantener, qué quiero cultivar y qué cosas no me están ayudando en la configuración de mi deseo de ser sexual. Entonces me gustaría que se fueran con la primera reflexión de que el sexo y la sexualidad son cosas distintas. No son lo mismo, son dos conceptos. Y si agregamos reproducción, son tres conceptos. Y si agregamos placer, son cuatro. Pueden ir juntos, a veces no. Y no es un problema que no vayan juntos. Se pueden analizar en cada contexto. Si una persona va a la consulta y me dice, es que me cuesta tener relaciones, yo podría equivocar el diagnóstico y decir, tiene un problema de deseo, cuando en realidad el deseo no es el problema. El problema es que ella cree que debe tener esas relaciones y no lo desea. Y si hablamos de conducta, tal vez ella se va a dar cuenta que, lo que yo estoy haciendo me protege porque yo quiero eso, perfecto. No hay un problema que tratar desde el deseo porque ya lo descifró y está en concordancia con lo que ella quiere. No habría mayor problema. Bueno, esto en la terapia se puede ver, pero ¿qué pasaría si en la educación empezáramos a cuestionarnos también esto? Muchas cosas que podríamos fácilmente decir son patológicos, ¿no? No, eso está mal, porque tú deberías a esta edad sentir esto, deberías vivir esto. Y si nos acercamos preguntando mejor, ¿cómo está siendo tu vivencia? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que quieres cultivar de esa vivencia? Tal vez nos encontramos con que hay personas que, sorpresa, viven sus deseos de manera distinta al mío y de manera distinta a los libros. Y nuestro rol sería acompañar esa manera distinta. Evidentemente, cuando no violenta a nadie y cuando no abusa de nadie. Esos son los límites que nosotros hemos establecido como cultura occidental. No lo permitimos. Y ahí uno tiene que ser estricto porque lo hemos decidido así desde la convivencia. Otro tema de esta educación sexual que planteo, que como se dan cuenta no le estoy dando diga esto otro, a esta edad diga esto, porque no es mi interés. Si quieren saber de eso hay muchos libros, pero yo quiero que vayan al fondo, al episteme de esto que les estoy contando. Y fíjense que una de las razones más importantes en el tratamiento de la educación sexual no va de información, va de actitudes. ¿Con qué disposición hablamos de sexo ahora que el sexo, ¡pum!, inmediatamente se nos va a la identidad y no a los genitales? ¿Con la actitud de la primera señorita
¿Con la actitud del caballero o con la actitud de la última señora? Miren por favor esas caras y traten de asociarle alguna emoción, algún afecto. Y se van a dar cuenta que quizás los dos primeros son personas que están en una posición erotofóbica. O sea, que les molesta y les incomoda hablar de lo sexual. ¿Por qué? ¿Porque tienen un problema? ¿Porque están traumadas? No. Porque han sido acercadas al mundo de los conceptos de la sexualidad desde el peligro, desde lo asqueroso, desde lo secreto. Actitud de tabú. Una actitud que en Latinoamérica fue bastante importante. Y la tercera persona tiene otra actitud, una actitud de apertura, o sea, erotofílica. Pero esta señora quizás no sabe más que los otros dos en concepto. No está el tema en el concepto, está el tema en la actitud que ella toma, porque dice, vamos a hablar de algo que yo también soy, que es sexo. Y si me preguntan algo que no sé, o me preguntan por una técnica sexual o erótica, y yo no la sé, no hay problema. No tiene por qué usted estar resolviendo ese asunto si no lo conoce. Y puede salir del paso diciendo incluso, no lo sé, averigüémoslo. Yo nunca me cuestioné aquello y no hay problema. ¿Por qué? Porque los deseos, incluso la curiosidad de esta otra persona que pregunta, no tiene por qué estar en base a mis deseos y mi curiosidad. Esta actitud está demostrada que facilita la comprensión de los propios procesos de sexuación, mientras que estas otras dos a veces lo entorpece y a veces incluso genera conductas riesgosas en los caminos de jóvenes, niños, adolescentes que preguntan a estos adultos. La actitud de cultivo es lo que tenía esa señora en la foto y básicamente parte con un hecho que es demostrable. Como somos seres sexuales, hay un hecho sexual humano, no puede haber algo malo en eso. Tiene que ser algo bueno. Que hayan problemas, los van a ver. Y eso hay que resolverlo. Pero en definitiva, estamos aquí sexualmente porque podemos cultivar a nuestro favor y al favor de los demás ese valor que tenemos natural. O sea, si está en nuestro cuerpo y está en nuestro ser y es tan importante como dimensión humana, porque se expresa, se vive, se desarrolla en todo el ciclo, no puede ser un problema. Entonces, con estas aproximaciones, ¿qué hacemos con la educación sexual? De una perspectiva comprensiva. Todo lo que yo les he hablado es una perspectiva comprensiva. No estamos poniendo normas, sino que estamos preguntándonos por este ser sexual. La verdad es que la educación sexual ha tenido muchas ramas y tiene muchos discursos distintos. La mayoría van mezclando discursos con otras cosas, mezclan política, economía, cultura, de todo. Se mezcla de todo, biología, medicina, psicología. Y es porque hay muchas disciplinas y muchos ámbitos de acción donde la sexualidad se ha visto por aspectos. Pero antes de ir a los aspectos, tenemos que entender que hay un tronco, hay una raíz. Yo le estoy ofreciendo la epistemología de la teoría de los sexos, para de ahí pararse y tomar los aspectos. Porque cuando nos vamos a los aspectos, la educación sexual se nos puede diluir. Nos quedamos en lo urgente, más nos vamos a lo importante. La educación en la sexualidad se ha llamado educación afectiva sexual, educación integral en sexualidad, educación sexual integral y llámele como usted quiera. La verdad es que el término afectivo sexual a mí me gusta que se reconozca porque significa que estamos diciendo lo afectivo también es importante. Pero ojo, si separamos la sexualidad de la afectividad estamos cometiendo un error, porque la afectividad es parte constitutiva del ser sexuado. No se puede disgregar. Ahora es distinto hablar de un coito con enamoramiento. Eso puede ser que no ocurra, puede ser que estén separados el enamoramiento del coito o de la cópula. Absolutamente. Pero la afectividad no puede sacarse del sexo. Porque estaríamos diciendo que hay seres que no se afectan con nada, que no sienten nada. Y eso no existe. ¿Sí? Quizás por ahí alguien me podrá demostrar, pero ni siquiera con los psicópatas más grandes podemos demostrar que no sienten. El problema es que sienten placer con el dolor del otro, con la vejación del otro, pero están sintiendo algo, o sea, son seres afectivos. Entonces la sexualidad y la afectividad siempre van unidas, y si usted me dice educación de la sexualidad o la sexualidad, entendiendo la variación que hay en los procesos biográficos, yo entiendo inmediatamente que usted está hablando de afectos también, de emociones también, de identidad, que está hablando de todos estos aspectos. Y no caigo en la trampa de pensar esta vez que usted me está hablando de genitales o de genética.
porque ya sé que usted me está hablando del sexo. Y desde ese sexo podemos entonces, de la educación, buscar maneras de entregar conocimiento, que sería lo más informático, habilidades, que sería poner a prueba estos conocimientos en acciones precisas, en condiciones, actitudes, y por último las competencias, de poder resolver y responder responsablemente los desafíos del proceso de sexuación, que se van a dar. No hay manera de que no se den. El principal desafío del hecho de la sexuación es reconocerse como un ser digno y sexuado. Si no, los encuentros que voy a tener con otras personas, con otros seres sexuados, se va a estar complicado. Pueden haber cosas muy complicadas cuando yo no me reconozco válido, cuando no reconozco que mi cuerpo también soy yo, cuando no reconozco que mis pensamientos, mis emociones también están dentro de mi deseo y de mi sexuación. Yo sé que estos conceptos son complicados, pero alguna vez van a leer algo al respecto y se van a dar cuenta que hay una mirada más profunda y no solamente de los aspectos, que los aspectos normalmente son más normativos. Hablemos de esto para evitar esto. Sí, puede funcionar, pero si no tenemos el tronco ahí en la cabeza, los aspectos se nos pueden diluir. De esta manera, la educación sexual ha ido cambiando también en nuestro continente. Parte todo esto en Europa con los modelos de educación sexual formales en Suecia, año 56. En mi país, Chile, año 69, comenzó un proceso y han ido cambiando hasta que en mi país hoy día hay normativas, hay leyes. Sé que en Ecuador en la Constitución aparecen párrafos relacionados con la sexualidad y la salud sexual. Y todo bien hasta ahí, pero muchas veces tantas normas también nos van diciendo hagan esto otro, y nos faltan recursos, nos faltan implementos y nos falta capacitación. La verdad es que los mismos modelos nacidos en el 56 en Suecia no han estado exentos de polémica, y hoy día en Europa se están cambiando a un modelo holístico más que un modelo integral. En Latinoamérica funcionamos más con modelos integrales porque estamos saliendo de los modelos morales, que eran más bien el hacer o el no hacer. Entonces, miramos a Europa para ver en qué van y miramos a Norteamérica, y en Norteamérica también están los modelos integrales comprensivos, pero ninguno ha demostrado ser un modelo único y perfecto. ¿Por qué? Múltiples razones, pero sí sabemos que si no tenemos una epistemología a la base, es difícil que se sistematicen los programas y las acciones de educación sexual. Y por otro lado, si no consideramos las características propias de nuestros usuarios, nuestros estudiantes, las personas que nos van a ver, no va a haber ningún cambio porque estoy hablando en otro nivel, de otra perspectiva. Tenemos que también hacer un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico, y quizás también la buena educación sexual, se hace con buenas preguntas, no necesariamente con las mejores respuestas. Para ir cerrando, les muestro que tenemos un desafío pendiente, como país y como continente. Cuando se midió el 2015 el acuerdo por la educación sexual que habíamos suscrito los países latinoamericanos, mi país sacó último lugar. Ustedes, un poquito más que nosotros, pero es poco, es deficiente. Entonces podemos decir que esta es una asignatura pendiente, podemos decirlo. Las propuestas metodológicas, entonces, ¿en qué línea van? Primero, a diferencia de Europa, nosotros nos regimos por la UNESCO. En Europa se rigen más por la OMS, por lo tanto son modelos distintos. Pero hay cosas que ambos modelos van confluyendo, y entre ellas los debería, ¿no? Lo que un buen programa de educación sexual hecho en un establecimiento o en una institución de salud debería tener, básicamente nos dice, bueno, ojalá reducir la información incorrecta. Y ahí hay que tener formación y actualización. Por otro lado, aumentar el conocimiento y manejo de la formación correcta. Ya vamos entonces de habilidades, no solamente de conocimiento. Clarificar y consolidar valores y actitudes positivas. La UNESCO nos está diciendo que hay un tema valórico. Bueno, tomemos el valor del sexo como tema valórico. Fortalecer las competencias necesarias para tomar decisiones. No se puede exigir responsabilidad si no hemos entregado los espacios de discusión y de reflexión a nuestra población, ¿no? Y aumentar y mejorar la comunicación con las familias. Y sí, hay muchos estudios que demuestran que si la familia está en una posición más erotofílica que erotofóbica, probablemente vamos a tener mejores resultados en la implementación de programas, de talleres, de acciones, de asesoría, porque vamos a estar en línea con la familia que nos va a apoyar. Hacer esto a espaldas de la familia, primero, causa resquemor. Parece que es algo oculto, algo que podría estar mal, algo que no va en la línea correcta, y por otro lado, es pensar que la familia no influye
en la sexualidad de niños, jóvenes y adolescentes o adultos. Por supuesto que influye bastante. Entonces tratemos de tener a la familia también en este proceso y que ellos aprendan, porque también necesitan reaprender muchas cosas de estos conceptos. Actualmente muchos programas de Latinoamérica se centran más bien en abstenerse de la actividad sexual, que es normativo, y ojalá reducir porque así evitamos problemas, ¿no? Ojalá que no haya muchos actos coitales porque así reducimos la ITS y el embarazo, pero eso es una medida de fuerza nomás. En realidad no va al meollo del asunto. ¿Cuál es el punto central? Que si una persona aprende a desear y desearse, querer y quererse, probablemente va a pedir ayuda para cuidarse. Y ese es el momento ideal, cuando alguien quiere cuidarse. Ahora con la situación COVID, nosotros muchos hemos aprendido a cuidarnos y ya no nos tienen que estar recordando usar la mascarilla o lavarnos las manos, porque aprendimos desde nuestro valor del querer cuidarnos y cuidar a los demás, a acatar normas que en otro momento parecerían absurdas, eran demasiado, ¿no? Eso ya lo dije. Entonces mi invitación es que si vamos a hacer educación sexual moderna, y ojalá con buenas bases, primero partamos por esto. Conversemos sobre el hecho sexual humano y pensemos en el hecho sexual humano, porque es un valor ser sexuado. Tenemos historia. Esta gran pregunta, ¿no? El hombre que soy, la mujer que soy. Definir el cómo yo me defino como hombre y mujer hoy. Y qué tipo de hombre, qué tipo de mujer voy a ser mañana. O quiero ser mañana. Y qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quiero generar en mi comunidad, en mis niños, en mis hijos, en mis estudiantes, si soy profesor. Y esto solo va a funcionar con una mirada bioecológica, donde consideremos que no es una tarea del ámbito de la salud o de la educación en particular, sino que hay que generar un cambio en todos los aspectos de cómo hablamos de lo biológico, de lo cultural, de lo afectivo, de lo político, porque si no hay normas y reglamento en el país se nos va a ser difícil tener estas conversaciones. Abrir los espacios relacionales. Yo siempre hago esta pregunta, ¿por qué el ser humano es sexuado? Porque podríamos haber sido de otra manera. ¿Por qué? Si pueden responder después de eso, vamos por un camino extraordinario. Expectativas con lo que yo le he dicho y ojalá de su propia propuesta de educación sexual. Reconocerse primero como seres sexuados y biográficos. 2. Reconocimiento de uno legítimo diferente en mi sexualidad a otros. 3. Actuar en conformidad con mis valores y con la ética, porque la ética protege frente a ciertas conductas que podrían hacer daño a otros y a mí mismo. ¿Cuál es la línea de base de esta ética? Que busco la convivencia. Humberto Maturana, que hace poco falleció también en Chile, nos decía, la primera pregunta de la convivencia es, ¿queremos convivir? Si respondemos esa pregunta de manera afirmativa, podemos hablar de esto. Si no, todo lo que yo les estoy diciendo no tiene mayor sentido. Reconocimiento de los aspectos del derecho humano como seres humanos. ¿Sí? O sea, los programas de educación sexual y las expectativas de la educación sexual no puede partir de una base moral. No puede, porque la base debería ser siempre el derecho humano. Eso clarifica y es democrático. Luego vamos poniendo temas morales, éticos y ahí la libertad de cada uno hasta dónde puede llegar, pero no podemos pasar allá a los derechos humanos. No podemos no reconocer que el otro es distinto a mí, porque a mí no me gusta. Eso no se puede hacer. Ese no es un camino pedagógico y no es un valor. Ahí no estoy cultivando el valor de ser diferente. Estoy cultivando mi valor de ser único y hegemónico. Sean como yo quiero que sea. Yo me alejo de esa posición absolutamente. El valor de las historias personales, dice personales, pero era personal. Y el cambio de paradigma. Salir del sexo genital, no olvidarlo, está, pero ampliarlo, para que vayamos al locus sexualis, donde el locus genitalis sigue presente, pero como un aspecto, como algo que podemos mirar dentro de este gran paraguas y que lo podemos mirar de otra perspectiva también. ¿Alguna idea? Si yo tuviera que darles como un decálogo de qué concepto hoy día en Latinoamérica deberíamos estar trabajando y estableciendo desde ahí reflexiones, aquí les dejo algunos, ¿no? Erótica y deseo, placer y afectos, amatoria e intimidad, sexo, sexuación como proceso, ¿no? Reproducción, salud, sexualidad, diversidad, pareja, relaciones, género y libertad. Tenemos que hacer reflexión de estos conceptos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué nos provocan?
qué cosas creemos que nos facilitan más esta actitud de cultivo y cuáles nos van a entorpecer la actitud de cultivo, hasta dónde podrían cultivarse estos conceptos. Y después de tener todo eso en la juguera, a ver de qué sabor sale este jugo de la educación. Solo como cierre, en nuestros datos, por lo menos en la fundación, nosotros hemos evaluado muchos profesores y aquí tiene una muestra desde el año pasado, ¿no? Hasta inicio de este año. Y les preguntamos a nuestros profesores si estaban satisfechos con la educación sexual que ellos recibieron, porque ahora ellos están llamados en la educación sexual. Y la verdad es que la satisfacción no es muy alta, no alcanza el 50%, ¿sí? Y cuando le preguntamos a especialistas que toman un programa de diplomatura que tenemos, la insatisfacción es mucho más alta. Esta es gente que se ha preocupado del tema. Entonces, ¿tenemos una tarea pendiente? Por supuesto que sí. Aquí hay mucho que hacer y necesitamos gente que se atreva a mirar el sexo con el valor que tiene. Y no a repetir eslogan de que esto sí, esto no, que son normativos. No tiene ningún sentido si no hay una base sólida de reflexión. Trabaja en ti, trabaja con los otros, como otros trabaja en ti, trabaja para tu comunidad y siempre educa. Porque lo haces aunque no te des cuenta. Lo haces desde el modelo que eres, desde el hombre que te presenta, desde la mujer que te presenta frente a los niños, a las niñas, a la familia, como profesional. Siempre educas en lo presente, haz lo visible y tal vez encontramos un camino interesante de la educación sexual. www.cecichile.com si alguien quiere saber más de esta propuesta. Síganos en redes, Facebook, Instagram. Y ahora quedo dispuesto para preguntas, consultas, comentarios, tomates, lo que usted necesite, arrojarme a mí. Mis felicitaciones, Daniel, nos has dado una charla magnífica. Y claro, tenemos que cambiar en muchísimas cosas y estamos dispuestos. Ese es el objetivo, el por qué estás también tú aquí, porque hay que cambiar. Es momento de cambiar. Y bueno, estamos a la espera de preguntas. Ha sido una charla excelente y muy, 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 muy clara. Muchas gracias, doctora. Yo quería mostrarle hoy día algo distinto a lo que quizás ustedes esperaban respecto a educación sexual. Y vengo haciendo esta cruzada hace tiempo porque los modelos con muy buena intención de decir, hablemos así, de esta manera, de esta otra, digan esto a esta edad, se están complejizando hoy. Vemos que niños, niñas, familias viven distintas realidades, que algunos toman muy bien estas indicaciones y otros las toman muy mal. Cada vez vemos más también familias preocupadas porque sienten que esta educación sexual que se les da no es lo que sus hijos requieren o necesitan y empiezan a negar también este espacio. La idea es encontrar un espacio de acuerdo de convivencia, porque no podemos negar el hecho insoslayable de que somos seres sexuados que se encuentran como seres sexuados y algunos se encuentran como parejas y algunos se encuentran en el coito y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con una mirada comprensiva porque así no alejamos a la persona del sexo sino que la acercamos a su vivencia y a su deseo de una perspectiva positiva donde ella también siente que puede elegir, que puede tomar ciertas determinaciones y que puede decir no, esto no lo quiero, esto no es para mí y retroceder en esa conducta o en esa elección. Y eso es muy importante hoy día cuando evaluamos, por ejemplo, la violencia de género. Es muy importante que aprendamos que el deseo también se puede acabar y que alguien puede decir, no quiero más esto, y la otra persona tendrá que entender que en el terreno de los deseos no hay nada que esté comprado ni que sea inmutable. Si logramos hacer eso, vamos a poder abordar temas que son súper complejos para Latinoamérica y dar un paso adelante que vaya por otro camino y no solamente la penalización de las conductas agresivas, por ejemplo, que bien están, pero que no van a resolver el problema. El problema va a resolverse cuando nos demos cuenta que en la convivencia del deseo también está la posibilidad de decir no, no quiero, hasta aquí nomás llegamos. ¿Sí? Tú tienes ahí, digamos, muchos comentarios diciendo la excelencia de tu conferencia. Dice, como docente me gustaría en los colegios la educación sexual integral le enseñarán psicólogos y obstetras y no yo que tampoco tuve educación sexual. Hay muchas cosas que no sé. Natalia, hay muchas cosas que yo tampoco sé. Y eso me pone en una posición muy interesante, porque me pone en la posición de explorador.
Yo no tengo que ser experto para hablar de lo que soy, porque si lo supiera todo de mí y de mi sexo, tendría la tarea cumplida y solo me quedaría descansar. La idea es que vaya descubriendo también. Y de hecho, el no saber es un buen punto de partida, porque vamos descubriendo con mi estudiante, con gente que sabe un poco más de algún área, con mis amistades, a través de buenas preguntas, qué es lo que representamos sobre esto del sexo, qué es lo que me han dicho, qué es lo que me mueve, cómo me mueve la afectividad cuando hablamos de estos temas. Y decir, por ejemplo, no me siento cómodo o cómoda con un tema es súper interesante y es un camino hacia adelante, porque significa que estás encontrando los puntos donde tú tienes ciertos límites y ahí hay un tema que deberíamos mirar con más atención. Yo nunca les diría, como se dijo en la revolución sexual de los años 60, vayan y exploren todo y prueben todo, porque eso a mucha gente no le gustó, porque se olvidaron de que los deseos no son únicos. Quizás tu deseo viene del no saber y es un buen deseo querer aprender. El mal deseo, creo yo, o el deseo que no nos va a ayudar sería no sé y no quiero saber y no me interesa saber. Ahí nos cerramos la experiencia y ahí ya no tenemos mucho más que decir. Pero cuando me reconozco como persona que tengo que saber más, buscaré espacio para esa información. Y lo más importante, si tú te sientes cómoda hablando de el ser sexuado con tu hijo, tu hija, un estudiante, con una persona que va al consultorio, no importa tanto lo que tú digas, sino la actitud que tú propones. Porque esa otra persona, ¿qué va a leer en ti? Ah, el doctor no se sintió asqueado, no salió corriendo. De hecho, me reconoció que tampoco sabe tanto de esto. Entonces, no estoy tan perdido. Quizás estoy en el mismo camino que el doctor, qué rico. Comparto con este médico la intención de explorar algo que no conocemos y podemos quizás crecer juntos en este descubrimiento. Y eso le baja la ansiedad a las personas. Porque el sexo no es un terreno de especialistas. El sexo es terreno del humano. Ojo con eso. Así es. Ahí tienes otra pregunta, Daniel. Sí, dice, ¿cómo podría mediar un profesional con la familia si sigue en su modo conservador? Ya, y no se abre a los tiempos actuales. Primero, hay dos maneras, ¿no? Tú podrías obrar de una manera más clásica, que es poner, digamos, el título sobre la mesa y decir, bueno, señora, ¿quién es el que sabe aquí? ¿Ya? Y la que yo te podría recomendar es explorar qué ideas y qué pensamientos tiene esa familia respecto a qué tema. Porque probablemente el tema de la sexualidad, hay muchos aspectos donde tú vas a poder conversar con ellos. Pero hay otros donde se cierran más porque consideran desde sus propios valores o enseñanza que son terrenos peligrosos. En esos puntos yo te invitaría siempre a hacer más preguntas y a respetar también los límites que te ponen, no por la urgencia de que tenga que hablar de esto, porque la verdad es que si tú te apuras, los pierdes. De a poco, logra la confianza y valida también esos temores, porque por algo los tienen. La mayoría de las personas, aunque vayan en contra de la educación sexual, lo hacen desde la perspectiva de que están haciendo un bien, que están protegiendo a sus hijos o a sus hijas de algo que les podría hacer daño, y por eso niegan esta educación. En la medida que nosotros vamos mostrando que este es un camino de acompañamiento, no de adoctrinamiento, que es un camino natural, no inventado por alguna ideología, ¿sí? Van bajando las defensas porque van confiando también en el discurso. El error sería plantear la verdad de la sexualidad desde un púlpito, ¿no? Es decir, bueno, esta es la verdad, tú deberías hablar así, 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 si no lo haces, estás destruyendo la infancia de tu hijo y te vas a hacer daño, porque la otra persona va a reaccionar. Cualquier actitud combativa te trae respuesta un combate. Cualquier actitud comprensiva te trae respuesta la comprensión. Yo, de verdad, digo paso a pasito, como dice la canción, despacito, uno va estableciendo puentes. De otra manera, esa familia no va a confiar en ti y es más, va a decir, no, esta persona además me trató mal, me hizo sentir culpable, me dijo que yo era mala. Significa que tengo razón en mi experiencia de que estas personas no quieren lo mejor para mí, quieren algo para destruirme. Y ahí ya se cerró el círculo. La idea es salirse de eso. Ojo, en Facebook, en Instagram está lleno de videos en contra de la educación sexual, que quieren no sé qué, los cuantos. Por algo tendrán miedo también muchas personas. Pero nosotros sabemos que eso no va de aquello,
que los que realmente hacen buena educación sexual cultivan, no destruyen. Y si alguien está haciendo mala educación sexual, hay que denunciarlo, básicamente. ¿Sí? Eso le diría yo, estimada Natalia. Creo que era Natalia. No, no era Natalia. Jorge. Jorge, eso te diría yo, Jorge. Daniel, en las preguntas hay una, dice, buenas noches, excelente ponencia. ¿Cómo podemos manejar la sexualidad en las personas de tercera edad para romper esos complejos sociales? Bueno, es una pregunta interesantísima. Yo no soy experto en tercera edad o en adultos, en personas mayores, por lo tanto soy mucho más humilde en este aspecto. Pero sí les podría decir que la primera idea tiene que ver con esto que yo les repetí bastante. El proceso de sexuación todos los días se actualiza y eso no para hasta que ya no despertemos más. O sea, la sexualidad se transforma en los deseos y toman otros carices, a veces más fraternales, a veces más del vínculo, en la adultez mayor, que quizá en la adultez temprana, donde lo vivimos más de la pasión, más del encuentro corporal. Va cambiando la forma del deseo, sin embargo, la base de ese deseo es la misma, es ser deseado y desear a un otro, que es la base del querer. Yo quiero algo que deseo, la quiero porque es inteligente, lo quiero porque es sabio, la quiero porque me acompaña. Y este proceso es muy hermoso, estimados doctores y doctoras, porque yo estoy hablando ahora de un concepto que Ricardo Caponi me heredó, que se llama la capacidad de erotizar el mundo interno del otro. Fíjense eso, la capacidad de erotizar el mundo interno del otro. En la adultez y en las personas mayores, la capacidad que hayan tenido esas personas de erotizar el mundo interno de los demás les va a permitir fluir con sus deseos de otra manera en otro espacio, pero de manera placentera. La calidad de los vínculos que uno establece, más allá de lo sensorial, es lo que te va a mantener el deseo en la vida y tú vas a tener 80 años y vas a mirar a tu viejita de 80 y la vas a encontrar la mujer más hermosa del mundo y te va a despertar un deseo de estar con ella. Quizás no de la manera que estaban a los 20, pero se puede porque erotizaste el mundo interno. Por lo tanto, la vuelves a desear como el día anterior, como la década anterior. Y eso no se improvisa. El erotismo del mundo interno no se improvisa, requiere un tratamiento y ir simbolizando la experiencia de la sexuación de manera bastante compleja. Y ahí hay un desafío para todo Occidente. Daniel, de Ceci Pérez, vamos a coger una pregunta del chat y otra pregunta de las preguntas y respuestas. El tema es muy apasionante, pero yo trabajo con gente que en su mayoría es indígena, con Mm. quienes abordar el tema de sexualidad es muy difícil, por lo vergonzoso que significa para ellos. ¿Cómo plantear este tema con ellos? Mm. Cuando uno trabaja con multiculturalidad, lo primero que hay que hacer es escuchar los conceptos que ellos tienen sobre sus propias biografías, sus propios deseos. No ingresar inmediatamente a decir, bueno, sexualidad es esto. Yo te invitaría a hacer juegos como los que hicimos hoy día acá y ver cómo representan ellos, qué palabras para ellos son más fáciles de hablar y que tenga que ver con los deseos, con los encuentros. Por ejemplo, en Latinoamérica, tú hablas de encuentros y la gente no se asusta, pero tú hablas de coito y mucha gente se asusta. Entonces elige la palabra encuentro para luego ligarla a la noción de coito. Cuando tú ya estableces una base donde no hay peligro, puedes adentrarte a conceptos un poquito más complejos. Y en este caso, si tú trabajas con poblaciones multiculturales, tienes que conocer bien los discursos que ellos tienen, porque probablemente el concepto de sexo ellos lo han tomado prestado de otra cultura y a veces no les es tan familiar, pero tienen otras maneras de relacionarse y otros conceptos que hablan de lo mismo y que están por ahí y que son más cómodos también para ellos. Un ejemplo, eh, en Chile, en la cultura más campesina, a la gente le cuesta mucho hablar con los niños del proceso reproductivo, ¿ya? Que nosotros sabemos que es interesante hacerlo. Eh, Les es muy difícil porque encuentran que es muy difícil explicar esto del óvulo, del espermatozoide, de la fecundación. No son palabras que ellos manejen, pero si tú ocupas la metáfora de sembrar y hablas del espermatozoide como una semilla, y hablas de el óvulo como el receptáculo de una semilla y que luego germina y da a fruto un bebé, lo pueden hacer mucho mejor.
Y es solamente agregarle algo de la cultura de ellos y de ella a esta noción que es correcta. Porque no estamos hablando aquí de cigüeñas. Estamos hablando exactamente del proceso de fecundación, pero estamos hablando en las palabras que para ellos son más simbólicamente fáciles de entender y que les generan menos ansiedad y con una actitud menos como a la defensiva. Entonces yo te invitaría a preguntar, poner mucho ojo, oreja, corazón en lo que te dicen ellos y desde sus palabras crear entonces ideas que luego tú puedes decir quizá al final del taller. Y esto nosotros lo conocemos además como sexuación. Ya a esa altura del taller el objetivo ya está cumplido y si no le gusta la palabra, no hay problema. Daniela, aquí hay otra pregunta. ¿A quién se debe comenzar a educar? ¿A los padres de los adolescentes, a los maestros, al personal médico? Porque todos fallan en ese aspecto. A todos. Donde pueda, eduque, donde pueda. A sus colegas. Primero uno tiene que educarse uno mismo. Tiene que trabajar en la persona del terapeuta, del doctor, del profesor. Sí, tiene que saber dónde le duelen los temas, qué actitud tengo sobre los temas, qué cosas me molestan de los temas y con honestidad. Trabajarlo con mi familia. Y luego, cuando ya me encuentre más preparado, proponer trabajos con la comunidad. Todos deberíamos hablar de sexualidad porque la sexualidad está en todos, ¿sí? Pero los espacios formales donde uno puede empezar a hacer acciones un poquito más con objetivos más claros son efectivamente los espacios de talleres familiares en los consultorios. Por lo menos en Chile existen los CESFAM, que son modelos de atención familiar. Y en la escuela, siempre, siempre de cara a las familias. Es obligación de que si tú vas a hacer un programa de educación sexual con niños, niñas y adolescentes, tienes que hacer educación sexual con los padres y los padres tienen que saber lo que vas a decir y cómo lo vas a decir y con qué objetivo y con qué base lo vas a decir. Si no, vas a cortar el puente. Entonces, a la vez. Tienen que ir a la vez. Así que necesitamos mucha gente. Dice otra pregunta. ¿Cómo poder llegar a brindar consejería sobre la orientación sexual en los adolescentes cuando hay dudas a qué grupo pertenece, homosexual, heterosexual o bisexual? Gracias. Yo, la verdad, no me gusta poner etiquetas. Yo sé que la gente las necesita muchas veces para reconocerse, pero las etiquetas tienen ese lado positivo del reconocimiento y por otro lado te dejan en una caja. Además, después tú tienes que ser experto en lo que te acabas de definir. Y la verdad es, como yo decía, los deseos no tienen una forma específica. Si un chico o una chica dice soy gay, soy heterosexual, soy bisexual, primero tenemos que entender que esos conceptos son modernos y que en muchas culturas no existen. Así que no es algo universal. El terreno de los deseos sí es universal, que hay deseos hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que les gustan mujeres y hombres a la vez, pero tampoco todos los hombres y todas las mujeres. Eligen ciertos hombres y ciertas mujeres que cumplen con ciertos patrones y eso es lo interesante de ver. Más que definirse homo, hetero, bi, que si a alguien le sirve eso, qué bueno, ¿no? Más que eso es pensar siempre en los deseos. ¿Qué es lo que tú deseas de este otro, de esta otra? ¿Sí? Y si me dice, mira, a mí me han gustado solo mujeres, perfecto. Y si tú te quieres definir, por ejemplo, eres mujer y te quieres definir como lesbiana, perfecto. Pero siempre cuestionarse también, ¿no? ¿Esa definición te ayuda a cultivar tu ser sexual y tus deseos? ¿O te lo puede eh, complicar porque tú quizás después dices, bueno, no me gustan todas las mujeres y me gusta también este chico, entonces voy a tener que cambiar de categoría? No se haga problema con la categoría. Pregúntese por el deseo. La verdad es que los jóvenes muchas veces requieren como un marco de acción para saber quiénes son, porque va de identidad. Pero la orientación es una orientación del deseo. No responde necesariamente a una foto de un momento donde se define. Uno va después transitando y mirando para atrás es más fácil que para adelante. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Siempre la pregunta va por el deseo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Cómo lo deseas? ¿Con quién lo deseas? Y después de estos tres, ¿con quién lo deseas? ¿Cómo crees tú que saldría mejor? Y quizá una persona te puede decir, es que yo estoy enamorada de ella, pero no quiero tener una relación de pareja con ella. Entonces no me quiero definir como bi, hetero, no sé. Bueno, si no te sirve la etiqueta, no le va a servir a nadie. No es problema. Yo siempre invito a los adolescentes a no cuestionarse tanto la definición, sino que a cuestionarse más bien los deseos. Y si quieren usar etiqueta, es porque desean hacerlo, no porque lo tienen que hacer para la sociedad. De verdad en eso hay que tener mucho cuidado porque apresurando el carro, a veces uno también choca.
Daniel dice, ¿cómo llegar a los padres que son un poco tímidos para que hablen con sus hijos sobre la sexualidad y el sexo? Y también acaba, digamos, esa pregunta con otra que dice, ¿desde qué edad empezaremos a hablar de sexualidad a los niños? Volvemos a los preceptos, ¿no? ¿Desde qué edad deberíamos hablar o empezamos a hablar de sexualidad con los niños? Siempre se habla de sexualidad de manera indirecta. Siempre, ¿sí? De sexo quizá no se habla tanto, porque sexo implica la identidad y son pocas las familias que realmente hacen la pregunta, por ejemplo, a un niño, ¿quién eres tú? O ¿dónde está tu cuerpo? Que son juegos que uno puede tener con las guaguitas, qué sé yo, con los bebés. No toda la gente lo hace. Y esos son juegos identitarios, finalmente. Si un padre me pregunta esto, me dice, ¿a qué edad debo empezar a hablar con mi hijo de esto? Yo normalmente digo, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿No te ha preguntado? ¿No has visto la necesidad? ¿O te da miedo? Porque si la respuesta es me da miedo, me da cosa, me siento incómodo, entonces no es un buen momento de empezar. Tenemos que empezar tú y yo a hablar primero. Porque si lo vas a hacer de la incomodidad, tu hijo también la va a pasar incómodamente. Tienes que estar cómodo. Y puedes empezar a hablar de temas que tú sientas que son cómodos para ti en la relación que tienes directa con tus niños o niñas. Cuidando bien los detalles, porque no es que tengas que dar una clase de educación sexual. Tienes que dar ideas. Solo ideas. Primero, evitar hablar de como lo que yo hago con tu madre. Eso no sirve. O sea, genera una incomodidad también en los niños. Es mejor, por ejemplo, ir al zoológico cuando se pueda ir, ¿no? Y ver ahí que hay un tigre y hay un tigrecito chico, ¿no? Y dicen, mira, nació un tigre chico. Y preguntarle al niño, ¿y tú sabes cómo se hacen los tigritos? Y explicarle que la tigra y el tigre se juntan, ¿no? Y en esa conjunción, y esto estoy hablando de 4 años, 5 años, porque esta pueden entender. Y en esa conjunción, que ellos se aman mucho, se juntan sus cuerpos y entonces aparece esta semillita, que es un tigrito que no ha nacido, que se junta con otra parte del tigrito que no ha nacido, que está en la guatita de la tigrez, y voy armando la historia de este cuento de los tigres. No lo hablo en primera persona, ni siquiera con aspectos humanos tan necesarios. Lo hablo desde un proceso, porque lo que quiero enseñar ahí es reproducción. Ojalá 4 o 5 años los niños tuvieran nociones básicas, en realidad. Si no lo han hecho, no es que está todo perdido, no pasa nada. Pero la idea es que tuvieran nociones básicas porque así también pueden contarnos cosas y pueden también ayudarnos a la protección de su indemnidad sexual. Porque si un niño, por ejemplo, no reconoce sus partes del cuerpo, está difícil que nos cuente que alguien le está tocando una parte de su cuerpo que no quiere que le toque. Ahí va a estar más difícil. No digo que no ocurra. Hay niños que sin tener educación sexual igual van a decir, no, no me gusta esto. Pero siempre tener consideración de que entre más temprano se hable y con más comodidad, va a ser mejor. Lo que hay que dejar para después son los detalles de la amatoria, porque no le sirven al niño a esa edad. Siempre hay que tener consideración de eso, ¿no? ¿Qué necesita saber mi niño? Si te pregunta, tienes que responder. Incluso con él, no sé, no tengo idea. Eso ayuda, ¿ya? Si tu hijo te pregunta, a la edad que sea, tienes que responder. Si no te pregunta, 4 o 5 años, ya trata de intencionar algunas preguntas relacionadas con aspectos reproductivos, aspectos del cuerpo, del autocuidado y de los afectos. Y luego ya pide ayuda también en el colegio, porque ellos pueden hacer un trabajo más organizado en la escuela, y ahí te pueden ir ayudando con temas más complejos. Y ya en la adolescencia, la idea es que tú acompañes desde lo valórico y no desde los detalles. Y una cosa que yo digo mucho, por muy cómodos que se sientan los padres, yo no recomiendo hablar de experiencias eróticas sexuales con los hijos de manera tan detallada. Creo que eso hay que dejarlo para las amistades, para sus profesores que pueden hablar en un ambiente serio, porque los papás puede ser muy incómodo. Ahí nosotros acompañamos que él sepa que yo sé que él sabe, ¿sí? Ese es más o menos el juego en la adolescencia. En la primera infancia necesitamos papás un poquito más iluminadores y que entreguen cierto contenido básico. Respecto a lo otro, Patricia, se me olvidó la segunda pregunta. O la primera. No la escucho, Patricia. Sí, ¿cómo educar a los adolescentes cuando las... Ah, no, no, esta no es esta. ¿Desde qué edad empezamos a hablar la sexualidad a los niños? Esa ya Sí, la sí. respondí recién. Sí, parece que era... La otra, ¿cómo llegar a los... No, buenas noches. Dice, excelente ponencia, ¿cómo podemos hablar sobre los encuentros de una comunidad donde como tradición tienen que comenzar una vida de pareja desde muy jóvenes
y por la presión social que estas comunidades se ven en los adolescentes, Uy, presionados a tener hijos. sí, es que ahí hay un factor cultural que merece más estudio y más complejidad, pero em, yo creo que hay que cuestionar ciertas prácticas a veces. Y se cuestionan desde la reflexión de los por qué. ¿Por qué creen que esto sería así? ¿Por qué? ¿Y por qué pasaría esto y no de otra manera? A ver qué razones tienen para mantener esa tradición. Eso va de mores finalmente, que es moral, ¿no? Las tradiciones. Pero ahí hay un tema porque yo no conozco la experiencia y quizá hay algún tema más abusivo, yo lo desconozco. Y ahí uno tiene que prender la alerta porque vivimos en un país que tiene reglas y tiene normas. Si no existe esa connotación abusiva, quizás replantear a esa comunidad también si esto va de los deseos o de la norma. Hacer esa reflexión, ¿no? Porque las mores, que son las tradiciones, se pueden cambiar. En Latinoamérica hemos cambiado muchas. O sea, algunas que se mantienen por el peso tradicional que tienen, pero no han sido reflexionadas y yo invitaría a la reflexión, más no diría mucho más ahora porque no conozco el caso en particular. Ya. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo educar a los y las adolescentes cuando salud indica el uso de métodos anticonceptivos desde muy temprana edad? Sí, que el ámbito de la salud va a prevenir y eso es su rol. No podemos ir en contra de eso, eso es positivo. Pero voy a tomar un ejemplo de Suecia. En Suecia también en los años 56 comenzó la entrega de preservativos, en este caso de condones masculinos o de pene. Y cada vez que se entregaba un condón, venía con una cartilla con unos consejos. Y esos consejos eran reflexivos. A esos condones se les conoció como los condones con ideas. Así se les llamaba. Y fueron a España también esos condones. En Europa se hizo. Yo creo que hay que retomar esa idea de la prevención con ideas. Si voy a dar un preservativo, procuren tener una asesoría, una charla de 15, 20, 30 minutos, un espacio comunitario de reflexión donde se hable del valor del cuidado y ojalá se hable del valor del sexo y la sexualidad como lo hemos visto hoy día, para que cuando tengan que ocupar o decidan no ocupar ese preservativo, sepan lo que están haciendo, las posibles consecuencias de cualquier acto coital penetrativo y sepan también si quieren o no hacerlo, aunque tengan el preservativo en la mano. Es importante reconocer que los deseos, como les digo yo, no se enmarcan en un camino único. Por lo tanto, un joven que haya recibido a los 12 años un preservativo en la mano, no tiene por qué ocuparlo inmediatamente. Lo más probable es que se cuestione incluso si tiene que ocuparlo y puede ceder a la presión de otros. Ya lo tienes, tienes que usarlo. La idea es que nosotros le regalemos el espacio de la idea frente al preservativo, porque si no, vamos a estar entregando y tirando, mejor vamos con un camión y tiramos preservativo y vemos si se soluciona el problema. No se va a solucionar, ya se ha intentado. Entonces trate de poner la idea al preservativo, es lo más interesante. Y con los más grandecitos, que a veces dicen "Es que no me gusta, es que me aprieta, es que lo encuentro fome". En Chile se dice fome, que es aburrido, ¿no? Nosotros hemos establecido que si hablamos de erotismo y del erotismo del cuidarse, las cosas cambian. Ya, aquí hay otra pregunta de Alexandra Zarango. Saludos, excelente ponencia. ¿Cómo ayudar a manejar a una mujer que tiene elevado apetito sexual? Gracias. Eso es una pregunta muy específica, desconozco los antecedentes del caso, entonces no podría responder, pero haría un cuestionamiento respecto al elevado. ¿En relación a qué está elevado? ¿Para ella es un problema? ¿Para nosotros es un problema? ¿Para la sociedad es un problema? Porque yo me he ido deshaciendo un poco de esas mediciones elevado o bajo. Yo siempre pregunto por el deseo. Si una persona me dice es que yo deseo tener coito 5 veces al día y no me molesta y me es placentero, si no daña a nadie, ¿por qué voy a tener que yo decirle que es un problema? Y si una persona me dice es que tengo ganas de tener solo 2 veces a la semana y es un problema porque me gustaría tener más, ahí es sujeto ya de intervención y podemos revisar qué le está pasando, que quiere, que desea algo que no lo puede hacer. De otra manera yo no lo, no lo trataría médicamente, ¿ah? Yo haría la pregunta de nuevo, ¿para quién es el problema? Y trataría de evitar el diagnóstico. Yo del sexo diagnostico muy poco, muy poco.
Otra pregunta de Pilar Armijos. La historia clínica nuestra obliga a etiquetar al Mm, usuario porque tenemos que preguntarle si es heterosexual, mm, lesbiana, gay. claro. ¿Qué? Mi pregunta es que yo no, como estoy en otro país, acá no se permite eso, pero ¿por qué? ¿A qué le sirve esa información? ¿Para qué? Me haría la pregunta, ¿no? Y de pronto, si no hay una buena respuesta, yo no pregunto, a menos que esa persona necesite contarme algo. Pero ojo, porque a veces en esas preguntas, de preguntar si eres hetero o gay, es porque hay un prejuicio. Ah, si es gay, entonces se arriesgó más o tiene más posibilidades de... No, para eso hay otros exámenes. Yo creo que habría que repensar esa ficha. Acá en Chile está prohibido preguntar por eso si no es parte de una consulta sexológica donde la persona quiera decirlo. Ujú. Muy bien. De Katy Márquez dice, buenas noches, ¿usted piensa que la paciente hay que hablarle abiertamente al adolescente de educación sexual o hay que tener límites? Nunca hay que hablar de lo que yo quiero hablar. Siempre cuando hablamos en un espacio formal, se habla con un objetivo pedagógico. Por lo tanto, el límite lo pone el objetivo pedagógico. Y no necesitamos más detalles ni personalizar los detalles porque eso no es un objetivo pedagógico. Necesitamos hablar de las ideas. Así que el límite está en lo que yo no sé. Si yo no estoy en un marco de referencia interesante y me pongo a hablar cosas desde mi perspectiva porque me parece que así se vive mejor, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error. Ahora, si yo no sé, pero estoy tranquilo, estoy en calma, estoy cómodo con las preguntas, siga haciendo buenas preguntas, pero no de respuestas, porque sus respuestas no están bajo ningún objetivo pedagógico. Lo ideal es que su intervención esté basada exclusivamente en el objetivo pedagógico. Y normalmente, si tú lo haces bien eso, tus intervenciones son muy buenas preguntas y muy pocas respuestas. Sabi Pachacama pregunta, buenas noches, mi pregunta es cómo cambiar la manera de dirigirme a una persona con pensamiento tradicional. Desconozco cómo te diriges hasta hoy, entonces difícilmente podría yo indicarte cómo cambiarlo, pero si estamos hablando de convivencia, no la veas como una persona que está en contra, vela como una persona que tiene una actitud distinta a la tuya, porque en su historia le han dicho, le han enseñado o ha vivido el sexo como un peligro. Entonces, ¿qué quiere conservar al ser conservadora? ¿Sí? Esa pregunta es muy buena. ¿Qué quiere conservar el conservador? Y cuando descubro lo que quiere conservar, tú te puedes acercar de una manera más empática a ese miedo y ver si es un miedo justificado, ver si la puede acompañar o ver si no puedes hacer nada y pedirle que respete tu espacio y respetar el de ella. Yo creo que hemos terminado con las preguntas. Daniel, gracias por tu apoyo. Ha sido un tema excelente y de mucho cambio, yo creo que para cada uno de nosotros, de pensar de una forma muy diferente. Sabes que en el Ecuador tienes algunas casas, Montañita, Guayaquil y la mía. Cuando quieras venir a conocer, estamos aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias. Muy buena ponencia. Muchas gracias a ustedes. Yo feliz de compartir con gente de un país tan hermoso. Les mando mucha energía, mucha fuerza, muchas ganas de cambiar. Nunca hay que quedarse con lo que se está haciendo cuando vemos que los resultados no son los que buscamos. Y a pensar distinto. Yo les pido que revisen sexología como base para sus intervenciones. Ojalá tomen una actitud comprensiva. Piensen, a veces se van a equivocar y está bien equivocarse. Denle tiempo a los cambios y nos veremos en un mundo mucho mejor. A los compañeros, por favor, les he puesto en el chat, todas las conferencias son grabadas y si ustedes desean, ingresen a la página, ya les puse el link orgullosamente obstetras que está en el Face para que ustedes puedan bajar. Y indicarles también que el día de mañana manejaremos un tema sobre el manejo del aborto terapéutico en condiciones de violación y por decisión propia. Es un problema que también tenemos que revisarlo como profesionales de la salud. Y sin más, agradeciendo una vez más a los laboratorios por esta oportunidad que tiene
de tener semejantes expositores de Chile. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. El Ecuador, tienes aquí algunas casas para que puedas venir y conocer muchas maravillas que tenemos. Nos veremos allá y disfrutaré de sus playas y su excelente calidad humana. Así que gracias por eso. Muchísimas Gracias. gracias. Para Laboratorios Exceltis siempre es un placer, doctora, apoyarle. Igual el doctor Daniel cuenta con Laboratorios Exceltis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.